Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes y poderlos acompañar en este tráfico por demás complicado, así que respire profundo, 3 respiraciones, respire profundo, porque el tráfico bastante complicado. Si usted va para la zona 18, pues se cayó un árbol por ahí por Los Olivos y esto ha puesto de cabeza esta área. Así que si usted va para allá, respire profundo y permítame que lo acompañe durante su trayecto. Así que si nos va escuchando por la 102.1, respire profundo. Y si usted nos está escuchando a través de nuestras plataformas, si nos está viendo a través de nuestras plataformas en las redes sociales, a través de Facebook, nuestra canal es libertopolis.com, ahí está nuestra página. Nuestro canal en YouTube es Libertópolis y ahí le puede dar suscribir. Y también nos puede seguir a través de Twitter, @Libertópolis. También desde ahí estamos transmitiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar de varios temas. Obviamente uno de los temas, pues, que fue la noticia del día y que se ha seguido hablando de él, es la captura de Sandra Torres, ex candidata presidencial por el partido de la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, así como también ex secretaria general del partido. Y vamos a platicar sobre este tema, vamos a hablar acerca de la cancelación de partidos, cómo se da la cancelación de los partidos y cuáles son los requisitos o cuál es el proceso a seguir al respecto. También vamos a hacer un análisis, vamos a tener enlaces telefónicos con el diputado independiente Luis Pedro Álvarez, con el doctor Luis Fernández Molina, con quienes vamos a hablar sobre estos temas. Y también pues le voy a contar que pasó desapercibido, así como que no quiere la cosa. Yo no sé si pasaría así, si a usted le pasan, usted está viendo, ¿qué le gusta? ¿El food? ¿Casa de Papel? ¿Está viendo La Rosa de Guadalupe? No sé, o está escuchando Libertópolis y de repente le pasan una factura por 91,900 quetzales y usted la firma y la aprueba. Pues algo así pasó hoy con la presentación del presupuesto con cargo a los tributarios, 91,900 millones de quetzales. De esto también vamos a estar hablando en el programa. Y entonces, pues, y también sobre la agenda del Congreso. Pues resulta que hoy, arranquemos con esta parte y después le vamos a dedicar el resto del programa a la captura de Sandra Torres y también a la solicitud para que se cancele el partido de la UNE. Y, bueno, resulta que hoy en el Palacio de Gobierno se reunió el gabinete del gobierno con el presidente y el vicepresidente, y el ministro de Finanzas hizo la presentación, el lanzamiento, la presentación en sociedad del presupuesto para el 2020. Este presupuesto, pues es nada más y nada menos de 91,900 millones de quetzales, casi 92,000 millones de quetzales. Esto parece como aquellos precios que le ponen 99.99 para no ponerle 10, pues aquí casi que igual, solo que fueron pues 100 millones, ahí nos perdonaron 100 millones de quetzales y lo dejaron en 91,900 millones de quetzales, números cerrados, obviamente deben tener ahí, esto es para explicarlo grosso modo. El proyecto, ese es el proyecto de presupuesto de 2020. El gobierno tiene que presentarlo durante este mes y el Congreso debe revisarlo
aprobarlo, incluso le hacen modificaciones, algunas adecuaciones, ya sabe usted, todas políticas, y si se ponen de acuerdo los diputados, pues se aprueba, y si no, pues se queda el presupuesto que se está ejecutando en este año. Entonces tienen hasta el 30 de noviembre el presupuesto para poder, los diputados del Congreso para aprobar o no este presupuesto o hacerles las modificaciones. Luego, pues Morales, cuando le dieron la palabra, pues aprovechó para desahogarse. Y hay un refrán que dicen: como mi pecho no es bodega, y la de Jimmy Morales tampoco, pues se desahogó y habló y criticó a los, agarró parejo, agarró los medios de comunicación, a los analistas y todos aquellos que dice él que han estado en su contra. A los G13 y a todos los Gs que usted se imagine, pues también contra ellos, y todo porque han apoyado a la CICIG y no han estado pues apoyando su gestión. Entonces el presidente pues arremetió contra todos y una de las frases que dijo fue: me gustaría que estuviera aquí, el G13, pero gracias a ustedes por venir. Gente que sí se interesan de verdad por el país. Y estas fueron algunas de las declaraciones de Jimmy Morales en medio de esta presentación de 91.900 millones de quetzales. Para el año 2019, el presupuesto aprobado fue de 89.775. 89.775, y les voy a por ahí hacer las cuentas. ¿Cuánto aumentó? 91.900 para este año. En este presupuesto, según se explicó, se está solicitando un fondo de emergencias de 150 millones de quetzales y están diciendo que entregarían un saldo de caja de 1.8 millardos, o sea, 1.800 millones de quetzales. Dentro de esta actividad, pues parte de lo que se habló es que se estima que la recaudación para este 2020 sea de 67.000 millones de quetzales. Por ahí hay otro dato que están hablando de 65.500. El caso es que se está hablando de deuda también para financiarlo. Vamos a ver. Estamos hablando de 91.900 millones de quetzales, de los cuales se estaría financiando con 65.500 millones de impuestos. Ojo, estos 65.500 millones de impuestos son los impuestos que va a pagar el tributario durante el 2020, y con eso pues se pagaría parte del presupuesto. Si usted hace cuentas, pues no sale, porque hay un déficit. Una vez más, otro gobierno que presenta un presupuesto deficitario. Y como al final, pues si de empeñar se trata, pues empeñemos lo ajeno y no lo propio. Y aquí lo que se trata es pues de empeñar a través de préstamos los ingresos, la riqueza que usted y yo podamos generar. Entonces, ¿cómo se va a repartir los 91.900 millones de quetzales? Pues algunas partes o algunos, grosso modo, algunas de las asignaciones. Educación, solo educación, le van a asignar 17.771 millones de quetzales. ¿Le parece mucho? Pues a mí lo que me parece poco son los resultados que se logran con 17.771 millones de quetzales, solo a educación. Aparte es la USAC, esto es al Ministerio de Educación. Y de esto sería muy interesante, porque creería que casi, si no es más, del 90% de estos 17.771 millones de quetzales son para funcionamiento y son para pagar planillas. Dentro de estas planillas están los profesores que sí trabajan, los profesores que sí dan su esfuerzo, los profesores que sí hacen su trabajo, que deben haber algunos, desafortunadamente pocos, y luego todos aquellos que solo pues son los profesores de martes a jueves, los profesores que pues no importa cómo se desempeñen, mientras tengan contactos pues funciona. Y también para pagar plazas para pagarle a maestros que no llegan a clases, o estas plazas para los fantasmas que solo se aparecen, son fantasmas quincenales o fantasmas de cada quincena, que se presentan cada quincena y aparecen para cobrar su cheque.
Por otro lado, Salud Pública se llevaría 8.198 millones de quetzales. De esta pregunta también es la misma. ¿Cuánto de estos 8.198 millones de quetzales son para los 50 y pico sindicatos que hay en el Ministerio de Salud Pública? ¿Cuánto de todo este presupuesto se va a invertir en infraestructura? Bueno, no se va a invertir, se va a gastar, me corrijo yo misma, se va a gastar pues por lo menos en obra pública o en infraestructura o en algo que se vea, y qué tanto pues va a ser en pagar burocracia que no sabemos cuánta es, que no sabemos si está duplicada, y que por lo menos nos damos una idea, por lo que hemos sabido, de lo poco que hemos sabido, de las cantidades de los sueldos que se cobran por servir café, solo por darles una idea. Defensa se llevará 2.828 millones, Desarrollo Social 1.252 millones y Agricultura 1.384 millones. El pago de deuda pública, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuánto se va a pagar de lo que ya se debe? Se va a pagar 14.906 millones. Si esto saca el porcentaje de lo que corresponde a lo que va a ingresar, no al monto del presupuesto, sino de lo que va a ingresar, ¿esto qué quiere decir? Que si va a ingresar 65.500 millones en impuestos y se van a pagar 14.906 en préstamos, que me imagino aquí es parte de capital y servicio de la deuda o intereses, es el 22% de los impuestos. El 22% de los ingresos tributarios, de los impuestos que se paguen, se va a ir a pagar deuda pública. Y no crea que le está abonando mucho a capital, porque aquí habría que ver cuánto se está pagando por intereses. Esto es parte de lo que, y aquí podríamos pasarnos un buen rato, pero esto es parte del presupuesto que se presentó hoy, y que habrá que darle seguimiento, porque después viene la otra parte muy interesante, que es la parte del gobierno, del Congreso, en el cual pues entra el famoso listado geográfico de obras, en la cual pues resulta que algunos de estos diputados se convierten en Bob el constructor, y empiezan a repartir obras a diestra y siniestra, obviamente para sus allegados. Y ya que estamos hablando del Congreso, mañana en primer debate se va a estar a la 1 de la tarde, se va a estar conociendo varias iniciativas. En primer debate, la ley de protección a la niñez y adolescencia, que sean trasladados a las fronteras del país sin documentación legal migratoria. Luego una reforma a una ley que instituye la Orden Nacional Francisco Marroquín, la ley para la disposición de trasplante de órganos y tejidos y células, reformas a la ley orgánica del Instituto para la Asistencia a la Víctima del Delito, reformas al Código Municipal y tratados sobre la prohibición de armas nucleares. En segundo debate ya está un tratado de libre comercio entre los estados AELC y Centroamérica, la Ley General de Infraestructura Vial, que hay que ponerle mucha atención a esta ley y qué se trata. Ojalá fuera una ley en la cual se facilita la inversión privada y sin alianza, sino que el que quiera arriesgar su dinero en infraestructura vial tenga la facilidad de hacerlo y no que le estorbe el gobierno, sino al contrario, que facilite. Mire, ya no quiero que los ayuden, simplemente que no los estorben. Donde se diga, el artículo 1, el gobierno no estorbará en la inversión de infraestructura vial. Imagínense, pero bueno. Y en tercer debate, Pro Guatemala, que es esta oficina que se está creando para promover la competitividad, la inversión y la marca país de Guatemala. Ya por redacción final, la ley para la prevención de la tuberculosis y también una ley que declara el 19 de mayo de cada año el Día Nacional de la Comadrona. El miércoles pues se va a elegir al director general del Instituto de la Defensa Público Penal, al miembro titular y suplente del RENAP, y también se va a conocer el informe de la Comisión Pesquisidora del ministro de Economía, el señor Asisco Valladares Urruela. Se va a conocer este informe y se va a estar haciendo la interpelación del ministro de Comunicaciones, el ingeniero José Luis Benito Ruiz, y del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, del doctor Carlos Enrique Soto Menegaso. Así las cosas. Vamos a ir a corte y cuando regresemos vamos a hacer nuestro primer enlace y vamos a estar hablando acerca de las capturas y también acerca de la cancelación de un partido. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los mecanismos para cancelar un partido? Y de esto vamos a estar platicando
cuando regresemos del corte. Ya estamos en Contravía PM, les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con ustedes, gracias por continuar con nosotros y ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado, el diputado Luis Pedro Álvarez. ¿Qué tal, Luis Pedro, cómo estás? María Dolores, muy buenas tardes, ¿a qué tus órdenes? Muchas gracias. Primero, me gustaría que habláramos un poco, antes de entrar al tema principal, sobre este presupuesto que ya... se supone que hoy por la tarde presentaba el Ministerio de Finanzas o entregaba el Ministerio de Finanzas al Congreso. De lo poco que o de lo que se ha sabido, que se dio a conocer durante esta presentación, se hablan de 91.900 millones de quetzales. Se está hablando de un financiamiento por impuestos de 65.500 millones de quetzales con pues el respectivo déficit. ¿Cuál es el proceso a seguir y cuánto tiempo tiene el Congreso para resolver sobre este presupuesto y cuáles pueden ser las decisiones que puede tomar en cuanto a las opciones que hay alrededor del presupuesto? Claro que sí, María Dolores, establece la Constitución Política de la República que el Ejecutivo deberá presentar por la vía correspondiente, en este caso el Ministerio de Finanzas, el proyecto de iniciativa de ley del presupuesto de ingresos y egresos de la República para el próximo año con por lo menos 90 días de anticipación a que vence el plazo para su aprobación. También establece la Constitución que el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre, es decir, cuando finaliza el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el segundo periodo del año, para aprobación de presupuesto. Si no se logra su aprobación, rige el presupuesto del año anterior y se permiten pues hacer transferencias, etcétera, pero con el techo presupuestario del presupuesto vigente. Eso es, digamos, algunas de las normas constitucionales en el tema. El Ejecutivo, entiende por las noticias, yo todavía no he visto esta iniciativa de ley, la información que tengo es la misma que tú a través de los medios de comunicación. Me imagino, es muy probable que al haber sido entregado hoy al presidente del Congreso, porque estuve en las redes sociales, el día de mañana que tengamos sesión, estamos convocados para la 1 de la tarde, no para las 2, sino para la 1 de la tarde, como normalmente hemos sido convocados a las 2, pero me imagino que como hay una agenda extensa, se acordó que fuera a la 1 de la tarde. El procedimiento es que primero se le da lectura completa, digamos, después de la aprobación del orden del día y de las actas de la sesión anterior y el despacho calificado que se presenta al Pleno, se da lectura a las iniciativas de ley. Me imagino que van a dar lectura completa a la propuesta de iniciativa de ley del presupuesto y posteriormente pasa a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, de Finanzas y Moneda. Ahí es donde hay una estira y encoge, obviamente y normalmente por el tema de la distribución geográfica de horas, donde esto pues yo siempre lo he criticado, lo hacen de una forma sumamente oscura, espuria, en el sentido de que no hay transparencia sobre la discusión de esos temas, de la distribución geográfica de horas. Es más, cuando lo normal sería que la Comisión de Finanzas emita un dictamen, pues si es desfavorable, igualmente lo tiene que conocer el Pleno del Congreso de la República, pero ya es difícil que vaya hacia adelante. Normalmente son dictámenes favorables con algún tipo de modificación, y en estos dictámenes favorables pasa ya al Pleno para que se apruebe como cualquier otra ley ordinaria en 3 debates. Se podría aprobar por urgencia nacional en un solo debate, pero con aprobación de 105 o más diputados, con un quórum de una mayoría calificada. Eso prácticamente lo veo imposible que pudiera pasar este presupuesto con mayoría calificada, lo veo muy, muy difícil. En 3 debates, pues como ya sabemos, tiene que haber un quórum presencial en los primeros 2 debates de por lo menos 80 diputados. Teóricamente debería haber una discusión en cada uno de estos primeros 2 debates, pero no hay votación. Hay votación hasta el 3er debate y en la aprobación por artículo y redacción final de la iniciativa de ley. Es ahí en esa tercera discusión, el 3er debate, donde en su aprobación por artículo pueden haber enmiendas, las famosas enmiendas de curul, donde se pueden hacer algunos cambios de última hora del presupuesto. Yo he votado en contra, tengo mi 8º año en el Congreso de la República, María Dolores, he votado en contra de los 7 presupuestos de los años anteriores, básicamente por la misma razón, y principalmente por el tema del exagerado déficit fiscal
que en mi opinión los proyectos de presupuesto no deberían tener ningún déficit fiscal, porque obviamente aún no teniendo una proyección de déficit fiscal, es posible que ocurriera. Y es posible que ocurriera porque siempre las proyecciones de recaudación pueden variar, pueden haber situaciones no previstas que no lleguen a un aumento de recaudación y vaya a haber un pequeño déficit. Pero si de entrada, como es el caso de ahora, tenés una proyección de déficit fiscal de más de 25,000 millones de quetzales, de un presupuesto de 90, pues echar tu matemática ahí, es una exageración, es una locura de déficit fiscal. Imagínate si el monto total de la deuda soberana, es decir, la deuda del país, de Guatemala como nación, se rondea los 155,000 millones de quetzales, no le vas a meter casi 30,000 en un año. O sea, eso es absurdo, una tercera parte. Imagínate ahí, estás hablando que en un par de años, en 5 años, estarías igualando el monto de la deuda. Eso es completamente absurdo, y sobre todo cuando ves que ni siquiera es para un tema de gasto en infraestructura, no, es un tema principalmente para funcionamiento, en planilla. Y eso lo discutíamos a mediodía con María Dolores, que el presupuesto de Guatemala, ustedes analizan la distribución del presupuesto de antemano, ya el 90% va básicamente para planilla, y un 10-12% para un tema, le dicen inversión, pero realmente es gasto, digamos, en cuestiones que no sea planeada, como puede ser algún tipo de infraestructura, etcétera. Ya de antemano ya es bastante complicado, y si sabemos que no van a llegar a la meta de recaudación, lo primero que se sacrifica normalmente son ese pequeño 10% o menos en la supuesta inversión, se sacrifica y termina el presupuesto alcanzando única y exclusivamente para pago de planilla, con dificultad, porque eso se debe principalmente al gran número de burócratas en el gobierno, y también a los pactos colectivos de trabajo, María Dolores, que están totalmente tergiversados, son abusivos, leoninos a los intereses de los guatemaltecos, con aumentos año con año del 10%, caso del Congreso de la República, y así hay otros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que son los que más empleados tienen, son terribles, pero no escapan el Ministerio de Economía, tiene un pacto colectivo leonino, donde inclusive el exministro de Economía en tiempo del presidente Bechea hasta se incluyó dentro del pacto colectivo de trabajo. Ha sido absurdo el pacto colectivo, pero bueno, ahí está, que hasta se pueden heredar las plazas. Imagínate lo ridículo de eso. ¿Dónde está ahí la meritocracia? ¿Dónde está ahí la carrera de meritocracia? Pero bueno, uno de los absurdos que se dan en la administración pública. Claro. Entonces decía yo que yo me he opuesto sistemáticamente a esa aprobación de presupuesto en los últimos 7 años, y lo voy a hacer este año también, por esta razón. Y por otras, por supuesto, porque también ves ahí el financiamiento de una gran cantidad de programas estatales que no deberían ni existir, siquiera que con tremenda opacidad, un presupuesto proyectado de cerca de 1.500 millones de quetzales, algunos ministerios como el de desarrollo, que donde tanto hemos visto la politización de los programas sociales que no sacan de la pobreza a nadie, que comprometen las finanzas del gobierno, que fomentan la corrupción, que fomentan la politización del gasto público, en fin, tantas cuestiones, y dejamos sin atender temas importantísimos. Año con año lo mismo, no hay proyecciones, por ejemplo, para construir cárceles nuevas, no hay proyecciones para aumentar el presupuesto del organismo judicial de una forma significativa, el Ministerio Público, no hay normativas también para mejorar los temas de evaluación de desempeño, de indicadores de todo tipo. Es decir, es verdaderamente un barril sin fondo que nos tiene como estamos. Lo cual pues vamos a tener de aquí a noviembre para hacerle un mayor análisis conforme se conozca y se dé a conocer cuál es este presupuesto de 91.900 millones de quetzales. Solo para terminar, no quiero dejar de comentar el tema de María Dolores, que a mí me sorprende cómo es posible que el día de la aprobación ya empezó el debate por artículos. Yo, como diputado del Congreso de la República, que tengo derecho a conocer absolutamente toda la información de la administración pública, he exigido que me den la copia o el proyecto de distribución geográfica 2, y en las iniciativas de ley jamás viene acompañado ese proyecto de distribución geográfica 2, que para mí es inconstitucional, es ilegal, y por supuesto con todo el ánimo de que hay gato encerrado ahí, terrible. Yo siempre he dicho, miren cómo es posible que un diputado va a aprobar un presupuesto y no conoce el destino de 800, 1.500 millones de quetzales, y después resulta que por obra y magia van apareciendo esos desglose de gastos al mes, a los 2 meses, ya cuando nadie puede hacer nada.
al respecto. Eso me parece absolutamente ridículo. Y cuando nos vamos enterando a través de investigaciones que hay algunas carreteras que van hacia pueblos que no existen y pasan, pues... O a favorecer a diputados o alcaldes, etcétera, que tampoco, que no debería ser así. Pues ese es uno de los temas. Por otro lado, Luis Pedro, hoy capturan a Sandra Torres, ex candidata presidencial por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, y se habla de una politización de la justicia y de una persecución política, y además el tema de la cancelación del partido, que según un comunicado que emitió la Unidad Nacional de la Esperanza, considera que pues no, esta solicitud tiene intereses políticos. Dice: de igual manera rechazamos por igual, espuria y con evidentes intereses políticos la solicitud de cancelación presentada en contra de nuestro partido, a sabiendas que la ley electoral no lo permite y no los faculta para estas acciones. Sí, en ese sentido, María Dolores, yo creo que se separaría en dos los temas. Primero, el tema de la cancelación de la UNE. Yo recomiendo a toda la respetable audiencia de sus programas, María Dolores, que lean los artículos 93 y 94, específicamente de la Ley Electoral de Partidos Políticos. El artículo 93 habla sobre la cancelación de partidos y dice claramente cuándo procede la cancelación de un partido político. Son 3 casos. El primero es cuando hay acciones fraudulentas para cambiar los resultados de los votos y adjudicación de cargos. Eso pues evidentemente está claro. El segundo tiene relación con no sacar los mínimos de representación, por ejemplo, el 5% del total del padrón de votos a presidencia, o haber sacado una curula en el Congreso de la República, pues son causales para cancelar partidos. Y la tercera es cuando se transcurren más de 6 meses y no se han pagado las multas o pues terminado las condiciones de suspensión que están definidas en el artículo 92 de esta misma ley electoral, que habla de 3 casos de cuando se puede suspender un partido político. Uno es cuando no se tiene el número de afiliados que debe tener. El otro es cuando no se cuenta con la organización o la estructura que la ley requiere, la estructura política, es decir, las filiales, la organización en departamentos y municipios que se requiere la ley. Y la tercera es cuando no se han pagado las multas que se han impuesto con base también en el artículo 90 de la misma ley, y ahí te manda la ley para ver las multas del artículo 90. Esos son los 3 supuestos de cancelación de partidos. Yo ahí, dice que corríjame si me equivoco, pero yo en ese artículo 93 de la ley electoral de partidos políticos en ningún lado dice por un tema de no cumplir o de haber omitido alguna declaración sobre financiamientos electorales. No lo hay. Entonces yo no sé realmente, aunque nos moleste, aunque hemos visto que ya se han cancelado otros partidos por esas razones, pero la realidad es que lean ustedes los supuestos por los que se pueden cancelar los partidos. Ahí está el artículo 93 y el procedimiento es el 94 de la ley electoral de partidos políticos. Y dice que claramente pues el registro de ciudadanos es el encargado de declarar la suspensión o cancelación de un partido. Dice que previamente a resolver, el registro de ciudadanos debe correr audiencia al partido afectado por un plazo de 30 días en relación a los hechos. Después de esto, pues se presentan las pruebas de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil en un plazo de 30 días, y posterior a esto, de la audiencia o del periodo de pruebas, el registro de ciudadanos resuelve en un plazo de 10 días. Eso es lo que establece el procedimiento de la ley electoral de partidos políticos. Entonces, cuando ahí sí que el partido 1 estaría iniciando ahorita un proceso de cancelación a raíz de la petición del Ministerio Público. Pues revisen ustedes la ley electoral de partidos políticos, que alguien me indique cuál es el supuesto que podrían utilizar ahí para la cancelación. Para otros partidos que ya han cancelado. Ese es mi punto, porque al final ya se han cancelado otros partidos. En el artículo 92 está un inciso, el D, en el cual habla acerca de si después de 120 días de la finalización del proceso electoral no entregaron, y son 2, el informe detallado de todos los gastos de campaña y el informe de todas las contribuciones privadas recibidas durante la campaña electoral, en el que identifiquen a los contribuyentes, montos, tipos de donaciones, fechas en las que se realizaron las contribuciones. Y exactamente, pero ese es el supuesto para que te multen. Exacto, aquí habla de suspensión temporal. La consecuencia de incumplir ese supuesto es que te multen, y si no pagas la multa, pero aquí, entonces procedería la cancelación. Pero este inciso D está en la suspensión temporal, está hablando de 120 días. Esto quiere decir que
otra de las preguntas que había era si había finalizado o no el proceso electoral y que si tenía o no, y esto llevaría a colación lo de la inmunidad de parte de la ex candidata. El tema aquí es, una vez finaliza el proceso electoral, tienen 120 días para presentar esta información. También recuerdo que María, no sé si se está viendo ahí la ley electoral ya modificada. Sí, estoy viendo la más reciente, la que se modificó en el 2016. En todo caso, los hechos por los cuales se están procesando la UNE son por hechos del 2015. Ok. Entonces, habría que revisar también ahí tu artículo 90 de las multas, porque el que aplicaría aquí es la ley anterior, no el de la reforma del 2016. Ok, sí, yo estoy viendo el de precisamente el que ya está reformado. Entonces, ese no les aplica porque están, digamos, el proceso de financiamiento de la UNE son para hechos del proceso electoral del 2015. Exacto, el partido se está solicitando la cancelación por supuestamente financiamientos que no fueron registrados en el 2015. Así es, y como te digo, María Dolores, el efecto de no presentar completamente, digamos, las declaraciones de financiamiento, etcétera, lo que tiene como efecto es una multa. Y si no pagas la multa, pues entonces te pueden suspender el partido. Y si suspendido el partido no pagas la multa eventualmente, te lo pueden cancelar. Pero eso el proceso va de una forma gradual, es decir, va multa, suspensión y cancelación. No es de tajo, ¿verdad? Y revísenlo, ahí vi que cualquier oyente puede hacer la revisión de los artículos, podríamos decir 90, 95, 96 de la ley electoral de partidos políticos, y van a encontrar que de tajo no le compete al Tribunal Supremo Electoral cancelar partidos de un solo, y mucho menos por un tema de ese tema. Entonces, eso hay que tener cuidado. Obviamente muchos a lo mejor quisiéramos que eso sucediera, pero no nos podemos saltar la ley. Claro. La ley es la ley. Y todos tenemos que respetarlo, especialmente los funcionarios públicos. Bueno, eso en el tema de la cancelación de la UNE, que eso, como te digo, lo veo complicado. Que en dado caso, estas reformas, donde estamos hablando de estos 120 días, que es el inciso D del artículo 92 para la suspensión, aplicaría si estuviéramos hablando de temas relacionados con esta campaña que acaba de finalizar. Correcto, que tampoco se va. Ok. Y luego con el tema de Sandra Torres, lo platicaba a mediodía también de María Dolores, a lo mejor no es lo popular o como queramos, pero la realidad es que el Congreso de la República en el año 2008 se modificó el artículo de financiamiento electoral ilícito, el artículo 407N del Código Penal, como consecuencia de una solicitud, básicamente una orden de la Corte de Constitucionalidad. Lástima que la Corte Constitucional no decretó la inconstitucionalidad de ese artículo, la realidad es que no tenía pena, el caso del financiamiento electoral no registrado, no traía aparejada una pena. Y en su momento pues se presentó un recurso de inconstitucionalidad por algún litigante. La Corte hizo todas sus consideraciones muy técnicas, realmente es una buena resolución que se la ha compartido ustedes en las varias oportunidades, pero si no, con mucho gusto se las vuelvo a pasar. Y al final, lastimosamente, no decretó la inconstitucionalidad del artículo, entonces culminó el Congreso que hicieran reformas, y hasta puso los lineamientos para las reformas. Tampoco debería haber hecho eso, pero bueno, lo hizo, y con base en eso se reformó, se derogó ese artículo, que es la gran diferencia, se derogó ese artículo y se creó el artículo 407O, que habla del financiamiento no registrado. Eso fue en el año 2018. Con base en eso, María Dolores, yo a mediodía pues hice un análisis jurídico bastante extenso del tema, ahora voy a tener que ser un poquito más al grano. Claro. Y no podemos, digamos, con base en el principio de irretroactividad de la ley, establecida en nuestra propia Constitución, pues no podemos aplicar la ley de forma retroactiva, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. Así es. En este sentido, no podría aplicarse, digamos, estos principios de aplicación de la ley en el tiempo, valga la redundancia, se aplican o tienen sentido cuando se modifica una norma, no cuando se deroga. Por ejemplo, si la pena del financiamiento electoral ilícito hubiera sido modificada de 8 a 12 años y hubiera bajado a 5, pues entonces ahí tendría sentido hablar de retroactividad de la ley, favoreciendo a un reo porque la pena se hubiera reducido. Pero no es este el caso. Se derogó ese artículo 407 y se estableció un nuevo artículo 407O del Código Penal. Entonces, que empezó a regir en el año 2018. Es que aplicar un artículo del año 2018 para hechos del 2015 o anteriores, desde mi punto de vista jurídico, resulta completamente ilegal.
inconstitucional. Pero es lo que están haciendo. De hecho, han ligado a proceso a un número de personas que supuestamente habían financiado sin registrarlo en el Tribunal Supremo Electoral a diversos partidos políticos, no solo a la UNE, a otros. Y eso para mí, con esa reforma que se hizo en el 2018, es completamente improcedente. Pues muchas gracias, Luis Pedro, por haber tomado la llamada. Claro que sí, María Dolores, queda tu orden. Muchísimas gracias. Platicábamos con el diputado independiente Luis Pedro Álvarez con respecto primero al presupuesto, después hablamos acerca de la cancelación del partido y también respecto al delito del financiamiento electoral pues no registrado, y que se ha vuelto todo un tema de si era ilícito o no ilícito, o registrado o no registrado. Vamos al corte y cuando regresemos continuamos con este tema. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y estamos analizando el tema de la captura de Sandra Torres y también de la cancelación del partido UNE, la solicitud para cancelar el partido UNE. Ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado, el doctor Luis Fernández Molina. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? María Dolores, buenas tardes para usted y su inteligencia audiencia. Pues muchas gracias por haber tomado la llamada. Y el tema de, primero, pues la cancelación del partido, ¿corresponde o no corresponde al Ministerio Público solicitar esta cancelación? Después, pues la ex candidata es detenida, llevada a tribunales, se le acusa de asociación ilícita y también de financiamiento electoral no registrado por la campaña electoral del 2015 y pues es llevada a prisión, no se le da medida sustitutiva hasta el próximo 6 de septiembre, próximo viernes, donde va a ser escuchada su primera declaración y pues ya se decidirá qué se hará al respecto la juez del juzgado de mayor riesgo A. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? Bueno, siguiendo el orden de el planteamiento o las preguntas, si se puede cancelar, yo le digo no se puede cancelar. Que los directivos, los representantes legales hayan o no hayan cometido acciones ilegales, pues que respondan ellos en lo personal. Ahora, que por ello se cancele en sí al partido, definitivamente no, salvo que incurran en una de las causales del artículo 90 al 94 de la ley electoral. En esos casos expresamente está establecido cuándo procede la cancelación de un partido. No perdamos de vista que un partido es una organización y al mismo tiempo debería ser una ideología. Y una ideología no se puede cancelar, ni un partido, salvo pues que atente contra el orden democrático, que no pague las multas, que no tenga suficiente respaldo popular, 5% de un diputado. Si no es por esos casos, no se le puede cancelar, así de sencillo. Que hay responsabilidad de sus directivos, perfecto, que sigan adelante con la acusación y que se lleve el debate, que la acusen y condenen en su caso o liberen en su otro caso. O sea, eso ya es un asunto puramente penal y particular de cada uno de los que dirigen el partido. Ahora, todo esto, María Dolores, está demasiado enmarañado y cualquier analista externo dice o se pregunta si todo este enredo, este laberinto, este galimatías que hicieron de la ley electoral no lo habrán hecho a propósito, precisamente para llegar a puntos como este, en que la salida es fácil, el sentimiento popular, la idea de vindicta pública, de condena, claro, y peor a un partido que ha roto todos los récords en materia de antivoto. Y en 2 temporadas seguidas, pues, o sea, hay un rencor, hay una venganza en el pueblo y quiere sangre, quiere cabezas, pero atengámonos a lo que dice la ley. Realmente, si no tenemos un fundamento sólido, legal, no tiene sentido, se desmoronaría, socavaría toda la institucionalidad y toda la República de Guatemala, en sentido literal. Que la ley esté muy mal hecha es también un elemento que hay que agregar, pero no creo que proceda
Por eso, la cancelación del partido procedería así a algunas cuestiones puramente personales, delictivas, criminales de sus directivos, en su caso, quien haya recibido dinero o aceptado que reciban dinero, quienes hayan aportado dinero, y a todo este enredo se adiciona, se complementa el problema de la retroactividad de la ley, porque estamos hablando no de las elecciones del 2019, sino claramente las elecciones de 2015, cuando hubo un cambio en el 2018 de la ley, y aplica el principio de que una nueva ley que sea más beneficiosa para el acusado o para el reo, lo beneficia. Entonces, es muy complejo el panorama, y entiendo si para nosotros los abogados nos cuesta entender, ya supongo el resto de la población que quiere entender y quiere participar y opinar. Por otro lado entra el tema de que entonces, hablando del partido de la UNE, ¿qué sucedió entonces con los otros partidos? ¿Eran diferentes las situaciones? Porque también se hablaba de estos financiamientos electorales que no se habían registrado o que o que se consideraban ilícitos. ¿Caería dentro del mismo caso? Sí, si fuera que otros partidos habrán sido cancelados o vayan a ser cancelados por no llegar al 5% de votos, por no haber accedido a una diputación, en ese caso, pues que los cancelen. Claro. Y creo que es poco lo que puedan decir los directivos de los partidos. Así es. Pero si fue por financiamiento electoral, realmente estamos traslapando dos escenarios, dos contextos totalmente diferentes que no se deberían esperar. Que esto me lleva al otro tema del precisamente el financiamiento electoral, porque en la ley electoral y de partidos políticos hablan de las causales para suspender, para multar y para cancelar a un partido. Sin embargo, el Código Penal es el que habla acerca de esta figura del financiamiento electoral ilícito o no registrado. ¿Y qué sucedió? No sé si usted lo recuerde, con estas reformas al Código Penal que fueron tan controversiales, que incluyeron disposiciones de la Corte de Constitucionalidad con respecto a cómo debía pues el Congreso emitir esta reforma. Mire, yo he hablado con varios diputados quienes deben defender la independencia del organismo legislativo, y muchos de ellos dicen que la Corte no insinuó, la Corte de Constitucionalidad ordenó hacer cambios. Yo no se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Si hablamos de legalidad y hablamos de balances constitucionales y respeto a la ley, regreso a la pregunta, ¿qué pasó? Que le estén ordenando al soberano e independiente Congreso, realmente es inexplicable en ese sentido. Que les indiquen el camino como que fueran profesores de primaria, miren, diputados, hagan esto y háganlo así. Pues todo indica que así fue. Ahora, en este caso, no perdamos de vista que esta ley ha tenido muchísimas reformas. Efectivamente, hubo en el 2016 una ley radical. En el 2018 hubo una ley, sobre todo del Código Penal. Pero el pecado original está, la raíz torcida está desde el principio. Y me voy a explicar. Estos delitos en materia electoral amparaban, tutelaban la pureza del sistema electoral, y la ley electoral y de partidos políticos es una ley constitucional, es de las 4 leyes consagradas que están muy por encima de todas las demás leyes y un poquitito abajo de la Constitución. Eran leyes privilegiadas. En este contexto, la ley electoral tenía su apartado de delitos electorales, pero los modificaron. Ahora, al decir que tenía su apartado de delitos electorales, estoy diciendo que tenían candado su modificación, porque por ser ley electoral, solo se podía modificar con una mayoría de 2/3 partes de diputados y el visto bueno de la CC. Repito, tenían candado, pero a algún Congreso se le ocurrió
alguna legislatura decir, no, pasémoslo al Código Penal. O sea, a estas figuras penales que protegían la pureza del voto y del sistema electoral, lo rebajaron. De una ley electoral lo pasaron a una simple ley, en este caso el Código Penal. Y el Código Penal es modificable con la mitad más uno de los diputados, y es lo que han venido manoseando los diputados. Yo sí se lo reclamo, no solo que hayan manoseado, sino que hayan hecho mal las cosas. Una ley alambicada, difícil de interpretar, compleja. Y regreso a la pregunta que hice al principio, a lo mejor lo hicieron a propósito, pues, porque con eso cualquier acusación se desvanece. Un buen abogado, repito, un buen abogado fácilmente desvanece, porque es tan oscuro y tan laberíntica la ley que no hay firmeza en la acusación. Y si algo debe tener una acusación es certeza, articulación, y con estos elementos no se puede tener articulación. De esa cuenta, efectivamente, hay la modificación el año 2018 de la ley, o sea, el año pasado, de la ley, el artículo 407 del delito electoral, que también lo estamos confundiendo. Una cosa es delito derivado del financiamiento de la mafia, hablemoslo simplemente, y otro es delito derivado del financiamiento anónimo. En ambos casos diferentes, pero el valor que se debería tutelar es la pureza y la viabilidad de un proceso electoral sin interferencia de financiamiento, ni de publicidad, ni de campaña, ni de entrega de regalos a las personas, a los votantes, sino una votación lo más transparente, diáfana posible. O sea, es lo que se protege. Que sea del dinero del narcotráfico, esto no me toca a mí, ley electoral, le toca otra ley. Claro, a mí tiene rillete, tiene coletazo, pero es parte de esa confusión, María Dolores, lamentablemente. Ahora, el tema del financiamiento electoral no registrado y la asociación ilícita por la cual se le acusa a Sandra Torres, estos delitos se supone, o al menos estos delitos que se le imputan, se cometieron en el 2015, y esto suena un poco complicado para quienes no conocemos mucho de leyes en cuanto a entender que se deberían entonces aplicar las leyes del 2015 y solo las del 2000 y las actuales si favorecen a la acusada. Mire, aquí es como que le presentan un menú. Usted se sienta en un restaurante y usted escoja lo que más le favorece. ¿Y por qué? Perdón, me refiero a la persona que está siendo encausada. Claro. Porque la Constitución lo dice, que la ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Y esto para darlo a entender como que si en Guatemala alguien está detenido, condenado por 5 años, digamos, está hablando, o por 7 por consumo de marihuana, y de repente la sociedad evoluciona y la sociedad, al estilo de algunos estados de Estados Unidos, determina que no es malo fumar marihuana, ya marihuana medicinal o la marihuana lúdica, aceptémosla. Entonces esta persona que estaba condenado a 5 años y llevaba 1 año, al día siguiente, mire, salga compa, salga. Pero si yo estaba condenado a 5 años, sí, pero ya el Congreso determinó que fumar marihuana ya no es delito. Eso se refiere que una ley del 2019 beneficios que fueron anteriores, cuando favorece al reo. Y lo mismo se aplicaría aquí. La ley del 2015, pues ¿qué ley le favorece más? Realmente la enmienda que hicieron los diputados en el 2018, y muy pocos diputados manifestaron oposición, fue suavizar, en el sentido de que está bien, ya no hay tanto delito, y ya no es pena severa de 4 a 12 años, sino 1 a 5 años del financiamiento electoral. Y algo más, esto estaba desde el 2010 y
nadie se percató de eso, salvo el candidato Manuel Valdizón. Él planteó una inconstitucionalidad y por eso no tuvo efecto en las elecciones del 2011. No tuvo efecto y nadie se percató. En el 2015 ya tuvo efecto. El problema es que nadie se fijó y nadie pensó que era delito. Conozco mucha gente de buena fe que daba dinero. Miren, aquí está, incluyendo varios empresarios que después fueron a darse golpes de pecho de mea culpa. Lo hicimos, pero ya no lo volvemos a hacer. Y yo conozco a varios de esos empresarios y creo que en ningún momento pasó por su mente que podían o no incurrir en delito, o algún asesor, abogado de ellos les puede haber dicho, miren, cuidadito. Sencillamente creyeron que era la costumbre de las elecciones dar dinero, pero ya era ley en el 2015. Esto es algo que deberían mencionar, y yo siempre lo dije. Este delito de financiamiento electoral, el Congreso, y tiene facultades en el artículo 183 de decretar indultos cuando es por materia política y por el interés general, porque virtualmente hay excepciones, 1 o 2 partidos, pero todos los demás han recibido en el 2011, 2015 y tal vez la mayoría en el 2019. ¿Por qué? Porque la costumbre así se estila para las campañas electorales. A pesar de todos los miedos que se impusieron, y hubo financiamiento así bajo la mesa en el 2019, seguramente, salvo, ya lo dije, excepciones. Ahora, pero realmente la ley del 2015 aplica si es de interés del acusado, si no, aplica ya la nueva del 2018, aunque hayan sido hechos del 2015, el único caso de retroactividad. Ahora, en el tema del financiamiento electoral hay que separar muy bien el tema del no registrado, que es lícito, y del que es ilícito. Afirmativo, es que al decirme ilícito me está diciendo dinero de narcotráfico. Así es, de lavado, de corrupción, de extorsiones, dinero de cohechos, dinero sucio. Eso es una cosa, y para eso hay leyes particulares, leyes contra la corrupción, leyes contra la asociación ilícita. Para eso hay esa ley, sí, esas las hago a un lado, porque estamos hablando del tema electoral. Y el valor principal en el tema electoral es la no interferencia en la voluntad popular y el no manoseo de las masas. Voten por no sé qué, y campaña, que todos damos gracias a Dios que este año no hubo aquella bombardeo, aquella abatimiento de publicidad y cancioncitas, y un poco, pero mínimo. O sea, ese es el valor que se quiere rescatar en la ley electoral. Una elección lo más neutral posible, sin interferencias. Y para que no haya interferencias no tiene que haber dinero. Ahora, si me dicen que el dinero viene del narcotráfico, son otros 100 quetzales. Es un concepto todavía mucho más grave, porque lo dije, el valor que se quiere tutelar, proteger, es elecciones oxigenadas, transparentes, diáfanas. Ahora, si un grupo empresarial quiere aportar dinero, que aporte, están en su derecho, es su dinero. Si un particular lo quiere hacer, adelante, haga su cheque, hasta cierto límite, porque pasado un límite ya es un financiamiento abusivo, en el sentido que el que tiene mucho dinero va a tratar de manosear, manipular los medios escritos, los medios radiales, los medios televisivos, las redes sociales, etcétera, porque tiene mucho pisto. Entonces se va, perdón por la expresión, se va a babosear a la gente. A ese valor es al que nos estoy refiriendo. Ahora, cualquier empresario, ¿por qué? Porque yo quiero tener cuates en aduana, yo quiero tener privilegios en importación de productos, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces invierto, entre comillas invierto, en el próximo presidente. Ahora, si el que va a, entre comillas de nuevo, a invertir es un narco reconocido, Dios nos coja confesados.
O sea, el delito es mucho mayor. Y para terminar, y muchas gracias por haber tomado la llamada, doctor, uno de los temas que ha estado rondando es respecto a si esta es una persecución política, y otro de los temas que ha hablado, que mencionan la ciudadanía o mencionan muchas personas, es con respecto a si realmente esta es una de las investigaciones más fuertes que podrían presentar contra Sandra Torres, o si realmente se está dejando de lado otros temas durante el gobierno de Álvaro Colom, donde ella también ejerció el poder. Mire, interesante, porque más allá de estos delitos electorales, que muchos incurrieron ingenuamente, incautamente, sin saber que era delito. Usted sabe bien cuando alguien comete un delito y es consciente y tiembla, bueno, salvo que tenga el corazón endurecido, pero en estos casos creo que ni se les ocurrió. A muchos empresarios, aquí está el texto, si así es como se acostumbra, y como no estaba en vigencia la ley. Ahora, que haya pasado otras cosas durante el gobierno de Colom, por favor, que sigan adelante, con CICIG o sin CICIG, pero sigan adelante. Por cierto, que es llamativo que la acusación en su caso se presentó al día siguiente de la inscripción de la candidata Sandra Torres, y ahora se presenta un día antes, o sea, me refiero a la captura, a la detención, un día antes de que se vaya a CICIG. Yo no sé si hay mensajes subliminales, como decir, mire, CICIG, váyase, ni falta que hace, o para tal vez bloquear un poco toda la publicidad que se pueda hacer, que pobre, que lástima que se hace CICIG, que no lo sé, la verdad que no lo sé. O ahora que estamos negociando, bueno, entre comillas, negociando con Estados Unidos, el tercer país seguro. Realmente, usted me pregunta, ¿politizado? Por Dios, ¿y qué no está politizado? O sea, creo que sí. ¿En qué sentido y qué proporción? Y hay algo muy importante. Se dice que la defensa de la licenciada Torres fue que gozaba de antejuicio. Uh-huh. Bueno, sujeto a interpretación, porque uno dice, la ley electoral dice que el proceso inicia desde que el tribunal declara abierto hasta que declara concluido. Pero también el 217 dice que los candidatos inscritos gozarán de antejuicio. Ok, tal vez no se ha declarado que el Tribunal Supremo Electoral sí valga otro jalón de orejas, pero grande, si todavía les queda algo de orejas. Sí. ¿Qué pasó? Pues si declararon a Yamatei presidente electo, virtualmente en ese aspecto terminó. Pero mi punto es, el 217 dice que gozarán de antejuicio de los candidatos. Por Dios, sería estúpido decir que la licenciada Torres es candidata. O sea, ya no es candidata. Ya no hay candidato, ya hay un presidente electo. En ese contexto, la juez creo que sí hizo lo correcto. O sea, ya no es candidata, gozan de juicio los candidatos. Pero sería infantil decir que todos los demás, o alcaldes o lo que sea, son candidatos. Por el solo hecho de que no se haya concluido formalmente por medio de un decreto del Tribunal Supremo Electoral. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber tomado la llamada. A usted, María Dolores, y qué bueno que aborden estos temas con toda libertad, y que ya lo dije, la inteligente audiencia de Libertópolis vaya elaborando criterios más allá de lo que digan los medios, digan los memes, que por cierto, solo quería terminar con eso. ¿Sí? Yo sí creo que la señora Torres merece respeto. Ya es demasiado los memes que se mandan, ya es demasiado la inquina, y si hay algo de salud de ella, por favor, es prioritario. Yo sé lo que es necesitar 5 o 6 pastillas diarias y padecer de determinada dolencia, ignoro totalmente. Creo que es prioritario y lo deben tomar muy, muy en cuenta también. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, María Dolores. A usted, muchísimas gracias. El doctor Luis Fernández Molina, con quien platicábamos acerca de la captura de Sandra Torres y la cancelación del partido La UNE. Y pues efectivamente no hay que olvidar que por el bien de todos y de cada uno de nosotros, independientemente de quién sea usted o quién sea yo,
se debe seguir el debido proceso y se debe garantizar la integridad física de quienes están bajo la custodia del organismo judicial. Y esto va con el tema de la salud de cualquiera de quienes se encuentren bajo custodia del organismo judicial. En este caso, pues Sandra Torres se supone que tenían 4 horas el INASIF para presentar un dictamen a la juez y determinar si era necesario trasladarla a un hospital, como había solicitado el abogado defensor. Así que, pues, vaya formando un criterio, vaya tomando todos los análisis que estamos presentando y no olvide que no debemos perder de vista que lo que se busca es que se descubra la verdad para poder impartir justicia. Que tengan una excelente tarde, bueno, ya casi noche, y vamos a nuestro siguiente programa. Si estás pensando en crear un emprendimiento, catering, un restaurante, algún negocio que tenga que ver con alimentos, seguimos con eso en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.